Juan Raúl Ferreira de Fogón en Fogón. Me agarraron tomando un café, pero no un café cualquiera. En una taza que guardo recuerdo de la bola. Washington Office on Latin America. Y en el medio, el logotipo. Me acuerdo el trabajo que nos dio elegir este dios azteca como símbolo de la oficina. Abajo dice, lucha por los derechos humanos en las Américas. La bola era una organización muy pequeña cuando la conocimos. La conocimos con mi padre en el año 75, nuestra primera visita a Estados Unidos, fines del 75. Y no sabíamos que íbamos a volver a verles la cara cuando Yasselmar y el Toba estaban muertos. Entre las cosas que hablamos con ellos en el 75 fue la organización de las audiencias por las que venía trabajando mucho nuestro querido amigo el doctor Eddie Kaufman, de quien vamos a hablar en una columna especial, un baúl de los recuerdos dedicado a él. Cuando nosotros estuvimos en el 75, la bola eran 2 personas. Había habido una fundadora anterior que ya se había ido y habían 2 personas. Mi amigo del alma y de la vida hasta el día de hoy, Joe Eldridge, y Bill Brown, director y codirector. Pero no dirigían más que ellos mismos porque eran ellos 2. Nosotros en realidad no sabíamos porque estaban en medio de una oficina maravillosa y no sabíamos que ellos lo que tenían en ese cuartito. Pensábamos que la bola era todo aquello. Bueno, después cuando llegamos en el año 76, fue ya para hacer las audiencias. Ellos trabajaron mucho, además, en el esfuerzo para sacarnos vivos de la Argentina a mi viejo y a mí. Nos fuimos primero a Londres, después fuimos directo a Washington. En la primera visita nos presentaron al senador Kennedy, que no es poca cosa y que después jugó un papel tan importante en mi vida y en la lucha por los derechos humanos en Uruguay. Nos presentaron a los funcionarios y asesores del comité Fraser o comité de apropiaciones de la Cámara de Diputados. Ya hicimos una columna sobre el corte de la ayuda militar. Y allí Wilson dio su testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos. Y luego se regresa a Londres. No teníamos casa, vivíamos en un bolso. Pero yo me quedo en Estados Unidos. Me acuerdo cómo nos separamos. Yo decido quedarme en el aeropuerto. Mi madre casi me mata. Etéreo, me decía. Sos un etéreo. Y mi padre, que me conocía, me dijo, Juancito, tomá, me dio $40. Me dijo, quédate y vamos a estar en contacto. El único teléfono que tenían para ubicarme era el de Joe Eldridge. Yo dormí unas primeras noches en una comunidad de base cristiana que dirigía el sacerdote Peter Hind, que acaba de morir con 96 años de edad, y la hermana Peter Campbell. Gente inolvidable en mi vida. Luego el propio Joe Eldridge me lleva a una casa grupal donde vivía él con Mary Ray Sacker, con Phil Wheaton, que era también pastor protestante. Joe es pastor protestante. Vivía también Patrick and Trish, que eran católicos, pero laicos misioneros, muy activistas de los derechos humanos, lo siguen siendo hasta el día de hoy. Y en realidad, después de un frustrado esfuerzo a raíz de su asesinato, de trabajar con Orlando Letelier, hice una pasantía unos días en el Consejo de Asuntos Hemisféricos que dirigía Larry Burns, y finalmente la bola me ofreció ir a trabajar con ellos. Casi que simultáneamente conmigo llega Kay Stubbs, una amiga que ahora vive en Centroamérica. Inolvidable, inolvidable. Y durante mucho tiempo éramos nosotros 4 solamente. Luego se fueron incorporando algunas otras personas. Vino a hacer una pasantía. Acá pasantía casi que quiere decir otra cosa. Un internship, como dicen en Estados Unidos. Lisa Valenzuela, hermana de Arturo Valenzuela, que la pusieron de asistente mía en los temas de prensa.
Heather Foot, Cressida McCain, Jo Marie Grisgraber, que era hermana, era monja, después dejó los hábitos y siguió trabajando en WOLA, fue subdirectora de WOLA. Bill Brown se retiró al poco tiempo. Y cuando aquello empezó a tomar forma, yo me di cuenta que estábamos en un lugar estratégicamente importante. Yo no sé si mis propios colegas americanos se daban cuenta, porque estábamos en el edificio se llamaba así, el edificio metodista, 100 Maryland Avenue Noroeste. ¿Qué tenía de características este edificio? Era el único edificio privado que quedaba en la colina del Capitolio. A nuestra derecha estaban las oficinas del Senado, a nuestra izquierda la Suprema Corte de Justicia, al lado la Biblioteca del Congreso, luego los edificios de la Cámara de Diputados, enfrente nuestro el Capitolio Federal, y ahí encastrado la WOLA, el edificio metodista. La historia viene de la ley seca. Los metodistas no creían en el consumo de alcohol y bueno, en aquella época hicieron el lobby, quizás uno de los primeros lobbies de la historia de Estados Unidos por la ley seca. Esa es la razón por la cual nunca pudo ser federal ese edificio. Repito, Suprema Corte, Biblioteca del Congreso, edificio de la Cámara de Diputados, edificio de la Cámara, oficina de los senadores, despachos, Capitolio y nosotros. Entonces nos tiramos a alquilar una oficina más grande. Me acuerdo el susto de Joe Eldridge cuando tomamos esa decisión, porque no teníamos muchos recursos en ese momento. Pero cuando ya el equipo se había conformado un poquito, como les conté, hicimos una especie de retiro, no de retiro espiritual, sino que nos fuimos con unas camisetas juveniles que nos habíamos hecho que decían WOLA en rojo allá, yo no tenía prohibido usar el colorado, y marchamos a un hotelito simplemente para salir del ruido de Washington, convivir todos nosotros juntos. Nos sacamos esta foto tan icónica que en el libro de la historia de la WOLA figura como una etapa importante en la historia de la organización. Bueno, después de eso seguimos luchando, conseguimos el corte de la ayuda militar al Uruguay, se trabajó mucho en El Salvador, sobre los temas del Salvador, la guerra civil en Centroamérica, Argentina. Empezaron a llegar importantes portavoces de la democracia latinoamericana, el doctor Vicente Sadi, presidente del Partido Justicialista, Raúl Alfonsín, Eduardo Frei, expresidente de Chile, gente de toda América Latina llegaba a la WOLA le organizaba sus programas y los acompañábamos a hacer contactos para poder denunciar, prensa, legisladores, asistentes de legisladores, organismos del Departamento de Estado también, organismos de derechos humanos. Yo me fui de la WOLA cuando se forma la Convergencia porque no podía dedicarle el tiempo que ello hubiera requerido, pero bueno, me pusieron un consejo asesor internacional que no sé si sigue existiendo. Hoy la WOLA, que era esta cosa tan artesanal, pero tan linda y tan fresca, es una gran institución de derechos humanos, muy importante en Estados Unidos, muy importante. Y está en el barrio de las oficinas más importantes, quedó lejos del Capitolio. En la época mía era una organización ecuménica, apoyada por las iglesias protestantes, por la Conferencia Católica, por la B'nai B'rith del judaísmo, por gente independiente. Era una coalición muy ecuménica. Ahora es más académica, menos vinculada a las iglesias y más a la academia. Y es una organización que cuando yo voy casi todos los años, ahora la pandemia nos ha distanciado, a sus aniversarios, no puedo creer que aquella institución enorme en la que se ha transformado hoy
sea la misma oficina donde tan artesanalmente, pero con tanta garra y tanto entusiasmo, luchábamos en la década del 70 y del 80. Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón.